Supercrack Estrella presenta. ¿Qué está pasando con los televisores y los reflejos fantasmas? El televisor desde hace muchos años aparece en películas de terror, podría parecer algo casual, pero desde hace un año están ocurriendo por todo el mundo reflejos de fantasmas en televisores. En mis vídeos super censurados, ya he tocado este tema, por ejemplo en el video donde hablaba de la película La Señal, expliqué que en la película hay un conocimiento científico que nadie parece tener en cuenta por desconocimiento total de lo que está haciendo las élites. Por ejemplo, nadie en esta película puede darse cuenta de que ese televisor por donde sale la niña, representa claramente al CERN de Suiza. El televisor de tubo que aparece en la película, usa la misma tecnología que usa el CERN, pero a una escala infinitamente mínima, ya que estos televisores de tubo son aceleradores de partículas. Por lo tanto, lo que ocultamente muestra la película es que el televisor es el CERN. Además, la niña sale de un pozo que representa el pozo del abismo, donde están encerrados los demonios de lo que nos habla la Biblia. Podría continuar con todos los mensajes ocultos de esta película de Ring, o La Señal, pero este video se centrará más en lo que actualmente está ocurriendo con las teles. El misterio de las televisiones que hacen aguas en horario nocturno. Los vecinos de regiones sufren 12 horas de interferencias en sus televisores desde hace 15 días. Son las 7 de la tarde en el barrio de Regiones. Mientras anochece fuera, la mayoría de las familias están en casa sentadas delante de sus televisores, descansando tras la dura jornada de trabajo. Es hora de Sálvame Naranja, ahora caigo o más vale tarde. De pronto, mientras todos miran, se interrumpe la emisión. No es que haya pasado un gran suceso a nivel nacional, ni se ha elegido presidente de gobierno, es más, no es que interrumpan las cadenas, sino que a partir de entonces la emisión se pixela y hace aguas. A partir de entonces, los vecinos ya saben que les quedan 12 horas de no ver la televisión. Y es que desde hace más de 2 semanas los vecinos del barrio de Regiones tienen un misterio sin resolver que pixela sus televisores de 7 a 7. Consulta según los técnicos que han acudido a las viviendas afectadas, el motivo por el que se les pixela la imagen es desconocido. Como opciones se les ha brindado a los vecinos la posibilidad de que se trate de alguna antena que haya en el entorno que pueda estar generando interferencias en la señal, se habla de la posibilidad de que haya algún canal pirata emitiendo y que les estropee la recepción, pero nada seguro. El siguiente caso es de los más escalofriantes, en pincelado la foto del bebé. Curiosamente ocurre con un televisor de tubo, aunque con los modernos también están ocurriendo cosas extrañas. ¿Alguien sabe qué diablos aparece en esta tele? Toda persona medianamente culta y con sentido común sabe que existe mucho más de lo que percibimos. Quienes me conocen saben que suelo ser una persona muy bromista, pero hay temas para los que no bromeo. El asunto paranormal es un páramo cultural que siempre me ha interesado, desde muy joven. Y doy mi palabra de que la foto que muestro en este artículo es real, no la hice yo, me la pasó una amiga, que no entendía qué era aquello que asomaba desde su televisión, como riéndose de ella al hacer una foto a su hijo mientras miraba, supuestamente un DVD de los Loonies, que los padres acababan de comprar, y que ese era lo que los ojos de la madre veían, y no eso tan tenebroso que cuando pasó la fotografía al ordenador aparece dentro de la pantalla de la televisión. Para colmo en postura encogida para ser visto mirando el objetivo de la cámara. Ni que decir tiene que el marido de su amiga y ella dejaron olvidada la foto durante años, porque no querían pensar en aquello, les causaba un gran repelús, me confesó. Al tiempo mandó la foto a la revista Año Cero, y le respondieron que habían tratado la instantánea con los medios que ellos poseen y no habían descubierto que estaba retocada, que no era fraude. Lo que aparecía en la tele no estaba añadido, aparecía tal cual. Aunque se excusaron diciendo que no podrían dar explicación a qué era aquello. Poseo esta foto desde hace al menos 3 años, cuando me la cedió mi contacto. Se la pasé a mi hermano, para que la observara, él también es un gran interesado en lo paranormal, anoto, en lo paranormal serio, las psicofonías, el poltergeist, el fenómeno fantasma, tanto la fantasmogénesis como el encantamiento de casas, etc. Yo mismo he grabado varias voces psicofónicas. En concreto acudí a un pueblo donde los lugareños decían ver a un niño que acababa de morir, caminando por las afueras, cerca del cementerio donde fue enterrado. Acudí en la noche y dejé la grabadora. El resultado fue que en un minuto concreto, en que yo no escuché nada porque había un silencio absoluto, una voz infantil gritaba, como acercándose al micrófono de alta recepción, un hola, como está escrito, y con voz cantarina al final, como si me saludase con alegría y como para dejar constancia que estaba por allí. La voz infantil era nasal, uno de los elementos con que se manifiestan las psicofonías.
las psicofonías son de los fenómenos más extraños y también absurdos que existen. Lo paranormal, hasta el fenómeno UFO, viene casi siempre con hechos muy absurdos, quizá es porque nuestro sentido de la lógica no es el suyo. Muchas veces incluso, las psicofonías, han contestado al que realiza preguntas al silencio. Otras, dicen cosas que no se entienden, arrastran la voz como almas sufrientes, se graban sonidos que el oído humano no capta y que, todavía no se sabe por qué, quedan registrados en la grabadora. Uno de los grandes científicos que dedicó su vida al estudio de lo paranormal serio fue Germán de Argumosa, que estudió fenómenos poltergeist registrando en audio y en vídeos fenómenos para nada normales, del orden de lo no conocido ni reproducible por la ciencia. Por eso por ahora se niegan a reconocerlos como reales, porque no aceptan el empirismo. El empirismo exige que para aceptar algo como real, ha de poder reproducirse en laboratorio, cuestión que para el capricho de lo sobrenatural, por supuesto que nunca lograrán, o quizás sí. Pero no me extenderé más en esto. Toda persona medianamente culta y con sentido común sabe que existe mucho más de lo que percibimos. El dilema, el problema diría yo, es ponerle nombre. Los espiritistas los llamaron almas de los muertos, a todo fenómeno de ruidos extraños en las casas, luces en el aire o abrirse y cerrarse sin intervención humana cajones y puertas. En la parapsicología científica se ha comprobado que, por ejemplo, en el fenómeno poltergeist, hay siempre una persona con problemas mentales o un adolescente, cuyo sistema hormonal y mental está sometido a un alto voltaje, que funcionaría como canal. ¿Qué significa eso? Que tanto la tesis de que conecte con esos seres o lo que sea para que se acerquen y se pronuncien ante nosotros, podría ser factible, tanto como la de que la mente humana es, como se sabe en ciencia, mucho más profunda y poderosa en potencial de lo que la sabemos usar, activar, y dicha mente proyecte mucho más de lo que podríamos soñar, quizá toda la fenomenología. Decir esto es apostar tan alto como decir que entidades cuya materia y forma desconocemos, existen entre nosotros. Que uno ayude a que se manifiesten o no, o sea ese uno quien lo genere, incluso materialmente, todo teorías. Lo cierto es que cuando la propietaria de la Casa de las Caras de Belmes murió, las teleplastías comenzaron a desdibujarse, a perder precisión. ¿Casualidad? Tantas veces, al hilo de lo dicho, cuando la persona que se localiza como puente lograr que lo que la aquejaba internamente, frustración, preocupación, ira, etc., al paso del tiempo, los fenómenos se espacían en el tiempo hasta desaparecen. Lo primero, por tanto, que le pregunté a mi amiga al observar esta foto, es si en su vida había vivido situaciones que se podrían denominar paranormales. Me contó que cuando era joven en sueños una anciana del pueblo natal suyo fue al extremo de su lecho, ella despertó y la vio. La vieja vestía únicamente con visillo y movía la mano como diciendo adiós. Al día siguiente la familia le informó a mi amiga de que tal vecina, lejana de su casa en el pueblo y no precisamente asidua a la familia ni hilada de algún afecto importante, había muerto en la noche. Anécdota esta que no determina nada. Pero es bueno constatarla. Para resumir, los padres le compraron al niño que se entrevé en la parte derecha de la fotografía una colección completa de DVD de los Loonies. Cuando llegaron a casa quitaron el plástico del primer DVD que comenzó a proyectarse con las aventuras de tales muñecos simpáticos. Eso, insisto, es todo lo que se veía en la tele, y cuando la madre del niño, mi amiga, realizó la foto, jura que en la foto no estaba lo que ha quedado registrado en la instantánea, sino los Loonies, y al hijo mirando la tele con enorme interés. Lo escalofriante es que el ser que parece asomar desde la tele lo hace como estando en el ámbito en que está, por debajo geográficamente de la madre en pie fotografiando, y de hecho mira directamente a la cámara en una postura algo incómoda, para poder salir todo lo posible en pantalla. Y sonríe. Aumentando la imagen se puede ver que la dentadura del ser tiene dientes hipertrofiados. Va vestido como de colegio antiguo, lleva zapatillas tenis, algo inaudito, y como una chaqueta negra de traje, chaqueta y pantalón corto. Los ojos, qué mirada. Aumentados aparecen como bolas blancas. Decido ahora ponerla a la atención de quien quiera mirarla y estudiarla, para ver si conseguimos saber si alguien ha visto al ser que aparece en alguna película. Por aquello de que el DVD de los Loonies tuviera defecto y hubiera sido grabado sería algo anómalo, pero por buscarle explicaciones racionales, encima de una película de terror. Lo realmente increíble es que cuando uno graba la tele, probar y veréis, es bastante difícil alcanzar una imagen con tal quietud. ¿Y cuántas posibilidades hay de que si se tratase de un personaje de alguna película, justo al realizar la foto, saliera encogido y mirando al objetivo? ¿Alguna película tendría una escena de este tipo? Preguntas al aire.
Cabe decir que mi hermano observó dicho DVD fotograma a fotograma y ese ser no aparecía, o sea, si estaba por error y justo quedó en cámara porque en ese segundo aparecía, solo se manifestó en el momento de la foto, porque en el DVD no había rastro de él. Y que yo sepa, cuando se está proyectando desde un DVD algo, no entra nada de la televisión, no se solapan ambas proyecciones, eso es imposible, y si se solapasen, repito que técnicamente lo considero imposible, produciría un desastre de visión, no eso. Hay algo que riza más el rizo de este episodio sumamente inquietante, así yo lo entiendo. He mirado bien cómo son los muñecos de los Loonies, y se parecen, y no en poco, a los rasgos del demoniete que se asoma desde la tele. Los Loonies juegan muchas veces en hierba, y el fantasmita está como en un entorno de hierba, oscuro y tétrico, desde luego. Es una atmósfera venenosa, la suya, realmente infernal, de un mundo de horrores, causa auténtico terror, desasosiego, a quien ha visto esta escena. Se está burlando de nosotros, de nuestras cosas, sonriendo como un Looney de un oscuro país, para que veamos que somos tan simples que no los vemos, a ellos, sean quienes sean, y que ellos moran por aquí a su antojo y solo se dejan ver cuando quieren, camaleonizarse en lo que quieren. La palabra poltergeist proviene del alemán, y significa espíritu burlón. PD. He recortado la foto por la parte derecha para que no aparezca del todo el niño. Ese era un problema que frenaba a la madre a la hora de mostrar la foto. La convencí de que ocultándolo más al niño, podríamos compartir esto, a ver si entre todas os logramos sacar alguna conclusión. La fotografía se realizó el 27 de abril de 2004. Aparece registrado este dato en la parte inferior derecha de la zona recortada para preservar al niño. Los hechos paranormales suelen ser captados y registrados en fotografías y vídeos, que posteriormente son compartidos en las diferentes redes sociales, generando intriga y curiosidad por parte de los internautas que siguen o creen en este tipo de contenidos, y hasta duda y polémica en aquellos que aún se mantienen un poco escépticos sobre la existencia de estos seres sobrenaturales. En uno de los más recientes vídeos virales compartidos en TikTok, un hombre muestra la extraña aparición de un supuesto fantasma en el reflejo de un televisor. En la grabación, compartida por la cuenta @misterios de la medianoche, se puede evidenciar la silueta de lo que sería un espectro, meciéndose en una silla. Como están surgiendo más casos por todo el mundo. Precisamente, la persona que se encargó de difundir estos sucesos en dicha red social, en una cuenta enfocada en estos temas especiales, lo catalogó como el reflejo del diablo, aunque muchos otros manifiestan que podría ser el fantasma de una niña, o incluso un muñeco. Pasé horas viéndolo, tratando de ver si era algún tipo de truco, algún tipo de montaje, pero la verdad yo no encontré nada de eso, dice el hombre en el video. Y es que, tal como lo demuestran las imágenes, la cámara inicialmente capta una silla mecedora en el patio de una casa, moviéndose por sí sola. No obstante, cuando gira un poco y enfoca un televisor que se encuentra en la parte de atrás, en el reflejo se puede evidenciar una figura peculiar y pequeña, que es la que muchos han catalogado como un fantasma, un demonio, o cualquier otro ser paranormal. No obstante, la escena ha generado todo tipo de críticas y cuestionamientos, entre quienes aseguran que el ángulo del televisor demuestra que el reflejo podría ser de otra silla, o aquellos que mencionan que es un montaje, pues la ropa que está colgada en la parte de atrás no se ve en el reflejo del aparato. Sin embargo, también están quienes defienden la veracidad de la grabación y aseguran que se trata de algo oscuro que ocurre allí, resaltando también el movimiento de la silla. Pero si se nota la transición de video a video, se ve claramente, y hasta la ropa tendida desapareció. ¿Esa navelle? Es la sombra del árbol que está detrás, la imagen que se refleja está de frente, el celular da la vuelta hacia la derecha a una silla distinta, vi una niña, a mí me pasó lo mismo, cuando tenía 12 años miré algo en la TV y a la orilla de mi cama, después mi padre falleció a las 3:00 am, fueron algunos de los comentarios. La tecnología a lo largo de la historia ha ido avanzando, destacando con la invención del televisor, que, actualmente, parece ser el medio por el cual se manifiestan los espíritus, habiendo no uno, sino muchísimos casos de apariciones de estos entes en los televisores. En los famosos 3 días de oscuridad que hablan algunas profecías nos hablan de que estos fantasmas usarán de aparatos eléctricos para manifestarse. Gracias a la fama que han ganado estas apariciones, muchos expertos paranormales han nombrado este fenómeno como transcomunicación instrumental, sí. Además, afirman que no solo suceden en televisores, sino en todo tipo de aparatos tecnológicos como computadoras, radios, iPods, iPhones, hasta las máquinas de fax.
La más conocida es la psicofonía, la cual registra la voz de un fantasma a través de dispositivos de audio, muy complejos ya que deben captar sonidos de baja frecuencia, que pueden ser modificados alterando su volumen para así facilitar los sonidos al oído humano, ya que normalmente en el momento de la grabación son inaudibles. En la década de los 70 y 80, el fenómeno sí comenzó a esparcirse en las mentes de los investigadores paranormales, hasta llegaron a encontrarse numerosos audios de los fantasmas de la televisión, incluso que aparecían en los mismos aunque no tuvieran corriente eléctrica, es decir, estando desconectados o apagados. En el año 1953, en Long Island, Nueva York, la familia Travers afirmó ser acosados por el fantasma de una mujer que se aparecía en su televisor, y esta cambiaba los canales, e incluso que a veces se arrastraba fuera de la pantalla. También afirmaron que podían escuchar con total claridad la voz de la mujer, aún con el televisor desenchufado. En 1968, una mujer de Minnesota afirmó que una mano salía de la pantalla de su televisor desenchufado, e incluso que intentó agredirla. Logró tomarle una foto en el momento antes de que ésta desapareciera, y junto a su marido recuerdan haberla visto un año atrás. En Bután, un país al sur de Asia, sobre una colina arrojaron un televisor que dicen, está poseído por el diablo y el fantasma de un hombre muerto. Dicen que aún estando desconectado emite ruidos raros, además quien lo posea sufrirá enfermedades y mala suerte. Este televisor pasó por 3 familias, las cuales tuvieran experiencias paranormales con el mismo, finalmente los aldeanos decidieron llevarlo a un lugar lejano de las personas, para luego realizar un exorcismo. Recomiendan no acercarse o podrían terminar locos. Bután, un país asiático mágico que sigue siendo un misterio para muchos turistas. El misterio de Gankarpuensum, la última gran montaña sin escalar. En la frontera entre Bután y el Tíbet se ubica el Gankarpuensum, una montaña misteriosa de 7.570 metros que nunca ha sido escalada. Finalmente, expertos ufólogos declararon también que pilotos de vuelos comerciales reportan con frecuencia extraños objetos voladores cuando se acercan a la montaña. De hecho, para los expertos, todas estas evidencias son indicios de que existe base extraterrestre en lo más alto de la montaña Gankarpuensum. Es posible que aquí esté una entrada a ese mundo que se refleja en los televisores. Con el nombre de psicoimagen o transimagen, los investigadores paranormales se refieren a la obtención de imágenes, principalmente de personas pero también de paisajes en pantallas de televisión. Dichas imágenes, según los estudiosos del fenómeno, son de origen paranormal y muestran en ellas rostros de personas, a veces también de cuerpo entero, que en algunos casos han sido identificadas positivamente como hombres y mujeres ya fallecidos. En transimagen, cada segundo de grabación equivale a 25 imágenes estáticas, haciendo que un solo minuto conste de 7.500 fotogramas, de ahí que sea sumamente laborioso el experimentar con este tipo de transcomunicación, estropeando además los cabezales del vídeo al revisarlo grabado, por ello hay muchos menos investigadores de transimagen que de parafonía. Aunque en la actualidad y gracias a los enormes avances informáticos, se ha mejorado mucho en el método de grabación de psicoimágenes con la ayuda de los ordenadores y otros dispositivos y soportes digitales que aceleran de manera espectacular el método de revisión de lo grabado en comparación con las viejas cintas VHS. No son pocos los experimentadores que han aplicado distintos tipos de luces sobre el receptor de televisión, obteniendo rostros de carácter diabólico al hacerlo con luz roja, infrarrojos, y otras caras angelicales al iluminar con luz azul o ultravioleta. Dentro del extraño fenómeno de la psicoimagen cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente, que no solo aparecen rostros de supuestas personas o entidades desconocidas, algunos de ellos con marcados rasgos de tipo ufológico, sino también de caras con rasgos demoníacos y paisajes que muestran lugares extraños. Se ha llegado a identificar positivamente por comparativa fotográfica los rostros de personas fallecidas con los aparecidos en los televisores al realizar psicoimagen. Evidentemente no se puede asegurar cuál es el origen y la procedencia de dichas imágenes, aunque la realidad es que se producen, multitud de hipótesis se han puesto sobre la mesa, pero hasta la fecha ninguna de ellas ha podido ser comprobada al 100%. Algunos experimentadores han logrado excepcionales psicoimágenes dotadas de movimiento, aunque solo son algunos frames, resultan perfectamente perceptibles. Y es que algo parece estar pasando con las teles, y si no, fíjate en esta noticia. El misterio viral de la hada de la TV, una criatura mágica o un tremendo engaño. Descubre el enigmático caso de la supuesta hada de Virginia, una criatura mágica que ha capturado la atención de la comunidad. ¿Es real o solo un elaborado engaño?
descubre el enigmático caso de la supuesta hada de la TV, donde una criatura mágica que ha capturado la atención de la comunidad estadounidense de Virginia. ¿Es real o solo un elaborado engaño? Conoce los detalles y las teorías detrás de este curioso suceso que, en los últimos días, se ha apoderado de las redes sociales y los medios digitales se han visto invadidos por una historia fascinante. La aparición de una supuesta hada en el estado de Virginia. Este fenómeno ha dejado a muchos desconcertados y se ha convertido en un enigma que ha capturado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. Sigue leyendo para que sepas más de este extraño caso viral. El misterio viral de la hada de la TV. El avistamiento. Todo comenzó el pasado viernes por la noche, cuando un grupo de adolescentes que disfrutaban de una fogata en un bosque cercano al condado de Fairfax afirmaron haber presenciado la aparición de una pequeña criatura con alas. Según los testigos, el ser medía aproximadamente 20 centímetros de altura, tenía una piel brillante y alas transparentes. Aunque la mayoría de los jóvenes quedaron sorprendidos, uno de ellos logró capturar un breve video del supuesto hada antes de que desapareciera entre los árboles. Desde que el video se hizo viral en las redes sociales, han surgido diversas opiniones en relación a su autenticidad. Algunos expertos en el campo de la criptozoología han sugerido que podría tratarse de una especie de hada desconocida para la ciencia, argumentando que el mundo natural aún guarda muchos secretos por descubrir. Sin embargo, otros científicos y escépticos han expresado su escepticismo y han propuesto que se trata de un elaborado engaño o una simple ilusión óptica. Investigación en curso. Ante la polémica suscitada por el avistamiento del hada de Virginia, las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la veracidad de los hechos. El Departamento de Parques y Recreación de Virginia ha desplegado un equipo de expertos en vida silvestre y ha llevado a cabo búsquedas exhaustivas en el área donde se reportó el avistamiento. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la existencia de la criatura, pero la investigación continúa en curso. Mientras los investigadores continúan buscando respuestas, han surgido diversas teorías que intentan explicar el fenómeno del hada de Virginia. Algunos sugieren que podría tratarse de un animal exótico escapado de algún zoológico o de un proyecto científico clasificado. Otros creen que se trata de una estrategia de marketing viral o una broma elaborada. Por otro lado, existen quienes defienden la posibilidad de que se trate de una criatura mágica genuina, relacionada con las historias de hadas y seres fantásticos presentes en la mitología de muchas culturas. En los 3 días de oscuridad, muchos se sentarán antes los televisores para saber qué está ocurriendo, serán absorbidos hacia adentro, tragado a la dimensión del antimundo. La oscuridad de este mundo bajo una luna negra, me hace caminar sin sentido por calles oscuras, a lo lejos una dama negra se me acerca, me extiende la mano, pero me aparto, entro en la ciudad donde criaturas me miran, solo me miran y sonríen, pregunto dónde estoy, pero no dicen nada, y todos señalan hacia una dirección con las manos, camino hacia el lugar marcado, he encontrado un pozo, mira hacia la profundidad del pozo, y veo un televisor, pienso y se alcanzó el televisor volveré a mi mundo, pero ¿cómo saberlo? Entonces empiezo a notar que en las imágenes del televisor salen escenas de mi vida, desde mi niñez hasta el momento actual, ¿qué lugar es este? Me pregunto. ¿Es acaso el infierno es otra cosa? Camino y encontró una cafetería, entro, y entonces encuentro más seres como yo, pero todos están en silencio mientras parecen mirar otro televisor, grito, pero no parecen atenderme. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.